Hola, muy buenos días. Qué lindo este domingo, ¿no? ¿Ya despertaste? Bueno, te invito a que te conectes conmigo esta mañana para que podamos juntos aprender más de Cristo. Ahora, esta mañana vamos a tener un tema muy interesante y delicado. Se llama Tomando indignamente la cena del Señor. La cena del Señor constituye la más elevada expresión y práctica de la adoración, mis amados. En Corinto, esta celebración había descendido a un nivel pagano, es decir, secular, y se estaba prácticamente blasfemando la cena del Señor. Pablo dedica parte de esta primera carta a los Corintios, un tratado acerca de cómo celebrar dignamente la cena del Señor. Interesante es que los evangelios de Mateo, Lucas, Marcos y Juan dan testimonio de que Jesús instituyó la cena del Señor. Pues los judíos en la fiesta de la Pascua celebraban justamente eso, tomar una cena con pan sin levadura y algunas hierbas amargas para recordar el sufrimiento de la esclavitud en Egipto, y además tomar zumo de uva, no vino fermentado, zumo de uva, que era la costumbre. De hecho, en el libro de Hechos, valga la redundancia, en el capítulo 2, verso 46, dice: y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Esta celebración tenía como suposición la cena del Señor estaba precedida por una comida social. Y de hecho así se acostumbró hasta que llegó a los corintios, casi fácilmente con la misma costumbre judía de que debería ser precedida por una cena social. De manera que los corintios habían caído en el error grandísimo de prácticas en contra de la voluntad de Dios, y viene el apóstol Pablo a corregir esta práctica, porque el error de celebrar equivocadamente esta liturgia tan elevada que es la comunión con el Señor y con los mismos hermanos, con la iglesia, pues es algo que debe de hacerse en una forma muy respetuosa y consciente de qué significa para cada creyente. Así que en aquel entonces decíamos que el apóstol Pablo vino y dedicó desde el desde el verso 23 en el capítulo 11 de Primera de Corintios, Pablo comienza a decir: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Fíjate que Pablo dedicadamente dice: yo recibí del Señor. Y eso mismo que recibió del Señor, lo enseñó a las iglesias. No lo recibió de otra persona, no lo recibió de nadie más, pues Pablo sabía lo que significaba la crucifixión y muerte de Jesucristo y asimismo la resurrección. Y sabía perfectamente por revelación divina qué era lo que había recibido de parte de Jesús, cuando él declara exactamente esto: que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. En ninguna parte de la Biblia, curioso está esto, existe una ordenanza que nosotros celebremos el nacimiento de Jesús, pero sí se nos ordena a los creyentes que participemos de la mesa del Señor, porque esta es la comunión con Cristo, con la muerte, el sacrificio que hizo en la cruz y la resurrección de nuestro Señor, y por supuesto la segunda venida del Señor. Así que yo quisiera dejar por sentado que el apóstol Pablo, en las
Sagradas Escrituras ha dejado plasmado que él recibió instrucciones precisas de cómo celebrar la mesa del Señor. Y luego el verso 25 decía: asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Significa que nosotros nos reunimos, amados hermanos, para celebrar la mesa del Señor por su muerte, porque Él pagó la culpa de nuestros pecados y la liberación con su resurrección y luego su segunda venida, como lo dice el versículo 26. Así que, amados, el verso 27 dice: de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Esto es bien delicado. No se puede consumir tan fácilmente. Los corintios estaban prácticamente blasfemando esta situación, porque mientras unos comenzaban a comer antes que otros y se emborrachaban, los otros aguantaban hambre. Y eso no es tener comunión. Lo interesante de esto es que Jesús invita a sus discípulos la noche de la Pascua a celebrar la cena e instituye esta celebración para la iglesia, es decir, para todos los que estamos dentro de la iglesia como creyentes, los que hemos decidido entregar nuestro corazón a Cristo, a participar de esta celebración. Pues significa que nosotros debemos de discernir en el cuerpo de Cristo, y lo dice: por tanto, pruébese cada uno, dice en el verso 28, pruébese cada uno a sí mismo y coma así del pan y beba de la copa. Probarse, amados hermanos, es examinarse. Probarse es pensar en qué es lo que estoy haciendo mal para Cristo. Si tengo alguna deuda con algún hermano, algo que no he arreglado, algo pendiente, algo que no esté en paz mi corazón para tener comunión tanto con Él como con mis hermanos y hermanas. Esto no lo podemos tomar tan a la ligera. Significa que Dios nos está ordenando que debemos probarnos a sí mismos. El verso 29 continúa diciendo: porque el que come y bebe indignamente, oye bien, y aquí está la clave del asunto, sin discernir el cuerpo de Cristo del Señor, sin discernir el cuerpo de Cristo, juicio come y bebe para sí. No se está refiriendo a la iglesia como cuerpo de Cristo, se está refiriendo al cuerpo del Señor. Así que si no discernimos en el cuerpo del Señor, juicio comemos y bebemos para sí. Por lo cual, dice y advierte la Sagrada Escritura: hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. ¿Qué es tener discernimiento del cuerpo de Cristo? Yo recuerdo perfectamente que en el Evangelio de Juan, en el capítulo 6, el Señor nos instruye acerca de participar de su carne. Dice: el que come mi carne, en el verso 54 al 56 dice: el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera. Porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Amén. Quiero decirte algo bien importante. Muchas personas tienen una idea muy negativa acerca de esta declaración de las Sagradas Escrituras. Incluso cuando Cristo lo declaró, algunos creyeron de que se iban a volver caníbales. Comer de la carne de Cristo es comer de su palabra, porque Él es el verbo de vida. Él es el verbo hecho carne. Por tanto, dice el Señor que debemos de comer de su palabra. Debemos de alimentarnos del verbo para que nosotros podamos tener comunión, es decir, identificarnos con la obra
de resurrección y con la obra expiatoria de Cristo en la cruz para perdón de nuestros pecados. De eso se trata, porque el cuerpo de Cristo fue inmolado, fue partido, fue el Señor prácticamente desangrado en la cruz. Él derramó toda su sangre. Cuando el soldado le perfora el costado de su costilla, se da cuenta que lo que sale de ahí no es sangre, es agua. Lo que algunos conocen como sanguaza, es agua. Jesús derramó toda su sangre por causa de nuestra maldad. Así que discernir en el cuerpo de Cristo, dime tú, ¿cómo alguien puede tener un discernimiento si no ha tenido esta comunión con el Señor, si no ha entendido lo que significa para él entregarse a Cristo y lo que significa la obra de Jesús en la cruz? ¿Cómo puede una persona, sin antes haber discernido en estas cosas, si no puede realmente entender esto? Es necesario que las personas hayan tenido un encuentro con Cristo para que se consideren discípulos de Él. Y esto no se puede desligar tampoco de lo que es el bautismo por inmersión, porque el bautismo es la manifestación pública de que el creyente se identifica con la muerte y resurrección de Cristo. Y dice las Sagradas Escrituras en Romanos 6 que juntamente hemos sido sepultados con Él para muerte. Amén. Para muerte del pecado. Así que yo me identifico con la muerte de Jesús. Y tú deberías de identificarte y discernir lo que significa para ti que Cristo haya muerto para perdón de tus pecados. Eso es discernir en el cuerpo de Cristo. Además de todas las bendiciones que Dios nos da a través de su poderosa palabra. Eso es meditar, discernir en la palabra. Discernir en el cuerpo de Cristo. Así que yo quiero también mencionarte el versículo de Mateo, que va del 18 al 20, en el capítulo 28 de Mateo, que dice: por tanto, dice el Señor, ¿verdad? Por tanto, dice el Señor, toda potestad me ha sido dada en los cielos y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolas, fíjate bien, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, es decir, en la Santísima Trinidad. Y además, enseñándoles a que guarden todas las cosas que os he mandado. Es una orden. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Eso significa que el discipulado, mis amados hermanos, no puede desvincularse de un bautizo genuino de aquel que ha creído en Cristo. Y por consiguiente puede ahora entender cómo practicar en una oración elevada la comunión a través de la Santa Cena. Cristo, yo te amo. Quiero decirte que esta celebración es quizás la más alta adoración que tú y yo podamos hacer. Debemos tener conciencia y entender qué significa participar Jesús de esta divina comunión con el Señor. Que el Señor te bendiga. Cristo, yo te Cantemos. amo. Cantemos. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios
que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús. Padre, gracias por esta gran bendición. Gracias por tu pueblo, porque, Señor, Gracias, Señor. en este momento te están oyendo. Oyen tu palabra, Señor. Bendice a aquel que tiene oídos para oírte. Señor, que tu palabra haya entrado en las profundidades de nuestro corazón y haya hecho aquello para la que tú le enviaste. Y no volverá vacía al cielo, Señor, sin que tú hayas hecho el poder de que se cumpla el propósito de tu palabra en nuestro corazón, Señor. Te suplico, Dios, que nos hagas entender esta maravillosa comunión. En el nombre de Jesús. Amén. 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 Gracias por tu compañía. Bendiciones. Gracias por estar con nosotros, por permitirnos compartir. Te deseamos un lindo día y esperamos verte el próximo miércoles a las 7 de la noche. Estamos Amén. contigo y el Señor todo el tiempo, hasta el fin del mundo. Amén. Bendiciones. Hasta luego.